Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Os presento a Xavier Alberto Rosón, que es el compañero que nos va a informar un poco acerca de la insurrección de 1934 en Asturias. Él es miembro investigador de la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo de Estudios Libertarios. Y bueno, pues os voy a hacer, si os parece, previamente una breve introducción sobre el momento histórico para dar paso después a la charla del compañero, si os parece. Vale, vamos a ver. Estamos en un momento de la República. Como antecedente tenemos el momento de las elecciones que se produjeron en el 1933, elecciones que fueron en noviembre, en el mes de noviembre, y que venían de un gobierno socialista, es decir, se venía de un gobierno socialista para producirse en las elecciones el triunfo de un gobierno, una coalición de derechas, del CEDA, del Partido Radical y otro conjunto de partidos de derechas, monárquicos, etc., que, bueno, pues, de forma bastante contundente aplastaron, vamos a ver cómo se llamamos, le quitaron la hegemonía política al Partido Socialista. En este momento es un momento en el que CNT, que como sabéis no adopta posturas políticas, pero además se sentía bastante descontento con la política seguida por el Partido Socialista, empieza a mostrar su rabia. Se producen las primeras movilizaciones, huelga general en La Rioja, en Aragón. A todo ello, bueno, pues en ese momento León, una zona, sobre todo la zona minera de Fabero, decide secundar esas movilizaciones. En el 17 de noviembre de 1933 se empieza el sindicato único minero de Fabero, produciendo proclamas de comunismo libertario, tomando el ayuntamiento, tomando el juzgado. Las revueltas se producen por varios puntos, más o menos hacia el 12 de diciembre. Todo queda saldado con la intervención de la Guardia Civil. Siguieron durante el año 1934 varios conatos de intentos de movilizaciones, intentos de huelga general, y llegaron al sumum máximo en octubre de 1934, cuando, formadas las Cortes Constituyentes, sorpresivamente a cargo de el dirigente del Partido Radical, Lerroux, forma, como si dijéramos, el gobierno más de derechas que se puede imaginar. En ese momento ya todo empieza a estallar. Empiezan las movilizaciones, Partido Socialista empieza a mover las masas, UGT y CNT empieza también a mostrar su descontento. Cuando empiezan las movilizaciones, empiezan por todas las provincias. Lo que diferencia a la zona de Asturias es que en la zona de Asturias sí se llegó a una alianza obrera entre UGT, CNT y otros partidos, como puede ser también el Partido Comunista, que se sumó posteriormente. Y me vais a disculpar porque acabo de tillar a CNT de partido. Perdonadme porque eso ha sido un lapsus. Solamente quería que entendierais que hubo una especie de, como si dijéramos, alianza de grupos de descontento obrero. Y el 5 de octubre estalla la huelga y la insurrección por todas partes. En León, curiosamente, no fue el 5 de octubre, fue el día 6. El 5 de octubre era un día festivo en la capital. Se inician con movilizaciones en la zona de Fabero, se extienden por la zona de Villaseca de la Ciana,
en la zona de Ciñera, Santa Lucía, se extienden también por la zona de Olleros de Sabero. La idea que se albergaba era confluir todos estos puntos en una marcha que llegaría a la ciudad, se encontrarían en las afueras de León. El día 6, por esta zona de Ordoño, zona de García Merino, está la cosa bastante caldeada. Se producen algunos intentos de boicotear la llegada de armas desde Valladolid a Asturias para apoyar a las milicias, a los grupos militares que habían sido enviados desde el gobierno civil. Se produjo también un intento de boicote en la ciudad con un apagón de luz general. Se supone que a los que venían de Fabero, de Sabero, de Ciñera, Santa Lucía, les iba a apoyar el grupo de aviadores de la Virgen del Camino, que en principio se presupone que eran afines, y que finalmente los dejaron colgados, como si pudiéramos decir. Más o menos hacia la fecha del día 10, día 11, en vista de que pues los intentos de tomar León fueron infructuosos y la falta de apoyos recibidos ayudaron a que no triunfara. Cada uno de los núcleos volvió a su zona y fue el momento en el cual empezaron a ser detenidos. Se les reprimió durísimamente. Hubo entre 50 y 60 muertos en toda la provincia. Hubo 300 detenidos. Y también después lo más destacado no fue solo eso, sino la posterior represión que hubo. Torturas en las cárceles, despidos masivos de los trabajadores que habían sido más significativos en todas las movilizaciones, desahucios de los propios trabajadores mineros, incluso asesinatos en casos en los cuales simplemente les llevan presos y no se les puede ver. En el caso, por ejemplo, de Basilio Riesco. Y bueno, pues apuntan algunos historiadores, como puede ser Vicente Palacio, la importancia que León mantenía durante todo ese proceso, puesto que se le veía como un punto estratégico, una zona estratégica de unión entre la zona noroeste de España y el centro, y Madrid. Tanto para contactos como para, en un momento dado, desde el centro poder recibir apoyos desde el norte o viceversa, es decir, de parapeto para las posibles incursiones de las fuerzas enviadas por el gobierno civil hacia Asturias. Es decir, León se considera un punto importante y bueno, pues voy a dejaros con César Alberto para que pueda explicaros un poco más en detalle la cuestión y andarnos más en la cuestión de la zona asturiana. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir. Una matización, al principio me ha dicho el compañero que soy investigador de la FAL. Yo no soy investigador, yo siempre he sido un agitador, si acaso, así. He estado donde podía armarla, pues armándola, y trabajando por el anarquismo y por el sindicalismo, pero como activista, como agitador. No soy un erudito, no soy un historiador, propiamente no soy un investigador, aunque siempre, como candidato a los anarquistas, tenemos una cierta afición por los estudios de historia. Y me ha tocado también investigar determinadas cuestiones, pero no soy propiamente un investigador, porque hay que programar los fallos que una exposición pueda tener, entre otras cosas, porque por muy erudito que fuese, el plantearse un análisis de los antecedentes de la insurrección del 34, ya no digamos solo en Asturias, sino de lo que ocurrió en toda España,
no sería tarea solo para un coloquio como este, sino que necesitaría un simposio de especialistas, porque los periodos, las décadas anteriores a la revolución del 34 es un momento histórico en España lleno de acontecimientos de gran relevancia que deberían de ser estudiados para poder comprender de verdad cómo se llega a la insurrección de 1934. Y no solo ya sería necesario hacer análisis desde distintas áreas y desde distintos puntos de vista de los antecedentes dentro de lo que es el país, sino que también la política internacional pues, jugaba su papel, evidentemente. No debemos olvidar que estaba Hitler en el poder después del fracaso de la socialdemocracia en Alemania. La socialdemocracia tuvo su oportunidad en Alemania y fue incapaz de solucionar las aspiraciones de las masas populares, digamos. Como consecuencia vino el ascenso del partido nazi, de Hitler. Prácticamente les pasó lo mismo en Austria o en Italia, donde estaba Mussolini. Y entonces, digamos que un análisis de los antecedentes de la insurrección del 34 debería abarcar toda una serie de cuestiones que se escapan de los conocimientos de un solo especialista. Digamos que merecería, digamos, un simposio de eruditos o de especialistas que cada uno aportase su punto de vista. Ten en cuenta que estamos hablando del final de la monarquía, estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera, estamos hablando del desarrollo del Partido Socialista, dentro del cual también había, digamos, alas más moderadas y sectores más radicales que, digamos, estaban también en pugna del Partido Socialista. Dentro de la CNT, durante todo ese periodo, al margen de la consolidada represión y del superactivismo que la CNT desarrolló durante estas décadas, bajo fuerte represión, con clausura de periódicos, con clausura de centros obreros, detenciones, persecuciones, deportaciones, nuevas luchas. El fenómeno del clientismo también ocurre durante este periodo, es decir, no se puede decir, bueno, estos son los antecedentes de la insurrección del 34 tan sencillamente, y yo tampoco me considero capacitado para plantear ahora aquí en un resumen breve todas las causas que incidieron en esta insurrección. Pero sí quería hacer alguna reflexión, una reflexión que se me ocurra sobre esto. Porque desde el hoy resulta prácticamente incomprensible, o es muy difícil de entender cómo aquellos trabajadores del campo y de la ciudad, campesinos, mineros, obreros de todo tipo, se lanzaron con entusiasmo, no a una lucha meramente reivindicativa, sino una lucha por cambiar la sociedad y conseguir una sociedad más justa y más solidaria, con un objetivo de amplio alcance. Eso hoy en día será imposible, ¿no? Las condiciones que se daban entonces en la mente del proletariado están ausentes hoy en día, ¿no? No han pasado 80 años, para mí es como si hubieran pasado 800. Para empezar, por ejemplo, en Asturias ya ni siquiera en minería, como me dice. Las circunstancias se han cambiado totalmente, ¿no? Al 34 se llegaba después de muchas décadas de trabajo de lucha y de organización obrera, que es una situación muy diferente de la actual. Llevamos casi 80 años, primero los 40 de dictadura y luego los 40 casi de democracia, donde, digamos, el movimiento obrero ha sido prácticamente desmantelado y no existe conciencia de clase. Y hoy en día sería, digamos, incomprensible una situación como la que se dio en el 34. Hay que remontarse un poco al inicio del movimiento obrero organizado en este país, a la llegada de Fanelli, que todos conocemos, del origen de la Reunión Internacional de España, de Anselmo Lorenzo y sus internacionales, cuando empezaron a organizar a los trabajadores con un fin claro para conseguir una sociedad nueva, una sociedad más justa. No meras reivindicaciones económicas o meros objetivos políticos de corta alcance, ¿no? También sabemos que posteriormente el movimiento obrero español sufrió la escisión de la Segunda Internacional, con la aparición del Partido Socialista y del UGT, con unos planteamientos de lucha completamente distintos, mucho más políticos, y
donde la acción directa no jugaba un papel mucho más conciliador. De hecho, durante la dictadura de Primo de Rivera, incluso nuestro amigo Largo Caballero formó parte del Consejo de Estado de la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, hasta ese punto, digamos, la dinámica política o la dinámica de lucha del socialismo y del anarcosindicalismo eran radicalmente distintas, ¿no? Cuando llegó la Segunda República, ya hacía varias décadas que el proletariado español había ido adquiriendo experiencia, ¿no? Experiencia de más de medio siglo de luchas, de siembra de ideas, de organización obrera, y cuando llega la Segunda República se ve a la Segunda República como eso, como el gorro frigio al frente de las masas oprimidas, ahí levantando la bandera de la justicia social y de la igualdad, y posible con la llegada de la Segunda República, pues los graves problemas que quejaban a las masas en España pues iban a solucionar. Iba a venir la reforma agraria, se iban a repartir las tierras, el paro se iba a acabar, y iba a llegar el imperio del trabajo, ¿no? sobre la aristocracia, sobre la iglesia y sobre el mundo feudal, que parecía que ya se iba a acabar porque había llegado la Segunda República. Y más si tenemos en cuenta que en la Segunda República, en el primer bienio, el bienio de 1931 a 1933, estuvo gobernando la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña, ¿no? Pero, digamos, los trabajadores creyeron que se tomarían medidas radicales para acabar con el paro obrero, que la reforma agraria era un hecho y demás. Sin embargo, el gobierno socialista lo único que hizo prácticamente fue una política de desconocer el problema social y considerarlo como un problema de orden público, más que un problema social. De hecho, lo que hizo fue sacar leyes reforzando el papel del Ministerio de la Gobernación, la ley de vagos y maleantes, etcétera, etcétera. Una serie de... Es decir, entendiendo más el problema social como un problema de orden público. La República nacía el 14 de abril de una crisis política y los graves problemas que había económicos y sociales no podían desaparecer con soluciones formales. El desempleo creció y el subempleo en el campo también. La crisis económica además coincidió que había grandes expectativas de mejora de vida por el cambio político, ¿no? Y como resultado de esta frustración durante este primer bienio que gobernaba la coalición republicano-socialista, hubo una agitación vivísima y muy fuerte que envolvía, digamos, por oleadas tanto campos como ciudades. Había un creciente clima de reivindicación de las libertades, de los derechos de los trabajadores, etc. Y esto resultaba en frecuentes enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos y golpes militares, la Sanjurjada, etc. Entonces era ministro de Trabajo Largo Caballero, ¿no? Que era el líder de UGT. Las dos piezas básicas del proyecto de regulación de leyes laborales de Largo Caballero fue la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos. Esta reforma de las relaciones laborales trataba de crear un marco legal para reglamentarlas y afianzar el poder fundamentalmente del sindicalismo de UGT. La CNT, por supuesto, se opuso radicalmente a la ley de contratos de trabajo y de jurados mixtos e impulsó, digamos, la acción directa y la reivindicación directa de los trabajadores. Con lo cual, el número de huelgas y de incidentes violentos se fue incrementando durante el primer bienio de la República. Y sobre todo, fundamentalmente, por esta negativa de CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación. Digamos que estaban en juego dos modelos sindicales, uno socialista y uno anarcosindicalista, prácticamente opuestos, que tenían distinta presencia según las regiones. Los socialistas tenían preponderancia, por ejemplo, en Madrid, Asturias, País Vasco, los anarquistas en Andalucía, Valencia o Cataluña y tal. La conflictividad fue
en aumento, ¿no?, durante el primer bienio, durante el gobierno republicano socialista. Así, en diciembre del 31 en Zaragoza había huelga general. En la zona minera asturiana el malestar era enorme. Los soldadistas ocupaban las empresas. En Gijón hubo un muerto y 11 heridos por bala. En Castiblanco, en Badajoz, llevaban varias semanas de huelga. Entonces enviaron a la Guardia Civil para imponer el orden. ¿Quién? No, los socialistas enviaron a la Guardia Civil para imponer el orden. ¿Qué pasó? Que los campesinos les dieron muerte a la Guardia Civil que iban a imponer orden, y en respuesta a la represión pues llegó a pueblos como Almarcha, Gedesa, Calzada, Calatrava, Puertollano y Arnedo. En Arnedo mataron a 6 personas y más de 30 al dispersar una manifestación que solo pedía pan y trabajo. En la cuenca del Alto Llobregat, en Cataluña, después de junio del 31, la condición de los mineros que estaban empleados en las minas de Potasa había empeorado muchísimo, ¿no? Había detenciones a los obreros más díscolos, los sindicatos eran asaltados, la prensa obrera clausurada, había cacheros indiscriminados en las calles, y la idea de insurrección en la zona de Alto Llobregat pues fue abriéndose poco a poco camino, ¿no? La CNT estuvo desarrollando una campaña de agitación, y en un mitin en Salent dijo Durruti: es necesario reemprender la revolución que han dejado en suspenso los republicanos y socialistas. La democracia burguesa ha fracasado. La emancipación total de la clase obrera solamente podrá conseguirse mediante la expropiación de la riqueza social que detenta la burguesía y suprimiendo al Estado. Durante este mitin fue cuando Durruti aconsejó a los mineros de Figol que se prepararan para la lucha y les enseñó a fabricar bombas con botes de lata, de hojalata y dinamita. Es una anécdota que probablemente muchos conocemos. Unos días después del mitin de Salem, estalló en la cuenca minera del Alto Llobregat y del Cardoner un movimiento revolucionario que proclamaba en los pueblos el comunismo libertario. Esto era en enero del 32. Este movimiento se fue extendiendo hasta Manresa, proclamaron la abolición del dinero, la propiedad privada y la autoridad estatal. El pueblo de Fígols estuvo en manos de los revolucionarios durante 5 días. Azaña dio órdenes al capitán general de Cataluña de aplastar el movimiento inmediatamente. Tras 3 días de lucha, los que no pagaron con su vida fueron encarcelados o deportados a Guinea. Los gobernadores de Barcelona, Valencia, Sevilla y Cádiz hicieron su racia entre los medios anarquistas y los calabozos se llenaron de sospechosos, o para el barco, camino de la deportación, o para la cárcel. Sin embargo, esta acción de los mineros de Fígols hizo avanzar la revolución en cuanto a proyecto en la mente de los trabajadores más que toneladas de propaganda. En 1933 resultó un año muy complicado también para el gobierno de Azaña, porque empezó con la insurrección anarquista, que desembocó finalmente en la matanza de Casas Viejas, que por cierto esta matanza ya terminó de minar definitivamente la credibilidad del gobierno republicano socialista. Esta insurrección fue de la siguiente manera: en un pleno de regionales del CNT, que se celebró en diciembre del 32 en Madrid, el sindicato de ferroviarios había solicitado apoyo para declarar una huelga general en reclamación de aumentos de salario. Al final los ferroviarios se echaron atrás porque pensaban que la huelga no iba a tener éxito. Pero el Comité de Defensa de la Regional Catalana retomó una idea que había propuesto Juan García Oliver y se dispuso a poner en práctica lo que llamaban la gimnasia revolucionaria, ¿no?, que consistía en una acción insurreccional para impedir la consolidación de la República Burguesa. El proyecto insurreccional había sido presentado por García Oliver del grupo Nosotros en el Pleno Regional de Cataluña en diciembre del 32 y fue aceptado por unanimidad.
Voy a hacer un poco el resumen de este proyecto insurreccional, que aunque parece que aquí en Fabero también tuvo su repercusión, no tenía la cita, pero bueno, lo cogemos. La insurrección se inició el 1 de enero. Primero hicieron explosión en la Felguera varias bombas, ¿no? Simultáneamente en Sevilla hubo algaradas callejeras, se asaltaron tiendas. En el pueblo de Real de la Jara los agitadores incendiaron la iglesia, se produjeron saqueos en Lleida, enfrentamientos en Pedro Muñoz, en Ciudad Real, donde los sindicalistas tomaron el ayuntamiento y proclamaron también el comunismo libertario. En Levante la insurrección afectó a Ribarroja, Vétera, Pedralba, Bugarra, se quemaron los registros de la propiedad y también se proclamó el comunismo libertario. Como vemos, estamos ante un proceso insurreccional que no es de carácter reivindicativo, sino que lo que busca es directamente como objetivo esa revolución social, ¿no? Ya esperando. El 2 de enero la Guardia Civil descubrió en Barcelona un depósito de bombas atribuido a la Frontera. El día 3 descubren otro arsenal en Barcelona. El día 5 vuelven a estallar más bombas en la Felguera y en Gijón. Las suelas de tipógrafos en Valencia se agravaron, los metalúrgicos también. La agitación se extendió a Zaragoza, Murcia y otras provincias como León, alcanzando su mayor resonancia en Andalucía, ¿no? En Andalucía se iniciaron numerosas huelgas: Alto, La Frontera, Utrera, Málaga, Las Rinconadas, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Alcalá de los Azules, Medina Sidonia, etc. En Sevilla se incendiaron coches, tranvías, había tiroteos. En La Rinconada se proclamó también el comunismo libertario. En Casas Viejas ya sabemos más o menos lo que pasó, cómo la Guardia de Asalto incendió las chozas de los campesinos quemando vivos a los que estaban dentro, ya que Manuel Azaña, ¿no?, había dicho que ni heridos ni prisioneros. Desde el periódico clandestino del CNT, que en aquella época se llamaba La Voz Confederal, el CNT estaba clausurado, estaba prohibido, decía Durruti: nuestro intento revolucionario era necesario, y tanto era así que no cejaremos en nuestra línea de acción. Es la única por la cual el gobierno no podrá fortificarse y la clase obrera podrá ejercitarse en la lucha revolucionaria que debe conducirla a su liberación. Es decir, ejercitarse en la lucha revolucionaria. La clase obrera, antes de octubre del 34, ya tenía una larga tradición insurreccional, esa gimnasia revolucionaria que decían los sindicalistas, con la que de alguna manera fue preparando las condiciones psicosociales para que la insurrección del 34 pudiera ser lo que fue. El segundo bienio, pues, que fue llamado por la izquierda el bienio negro, fue cuando empezó a gobernar el partido de Lerroux, como tú decías, apoyado por la derecha, la extrema derecha católica, la CENA, ¿no? El PSOE, claro, tras un fuerte debate interno ante la situación, porque estaban viendo que les podía pasar lo mismo que había pasado en Alemania, que tras el descrédito de la socialdemocracia después de haber pasado por el gobierno, pues el fascismo estaba a la puerta y temían que aquí en España ocurriese lo mismo, no Hitler, pero otro que fuera, pero que estaba la CEDA ahí, estaba la extrema derecha ahí dispuesta a digamos, instalar un régimen fascista como el que había entonces en Italia o en Alemania, y del cual los mismos socialistas, por sus errores, por su falta de capacidad para ejercer acciones transformadoras de profundidad que eran las que necesitaban la sociedad de entonces, pues habían permitido que eso ocurriese. Entonces, tras un debate interno, el Partido Socialista, entre los más radicales, más revolucionarios y los más moderados, se combina una acción revolucionaria con el objetivo de derrocar a ese gobierno de derecha y de colocarse en su lugar, no con el objetivo de conseguir una sociedad socialista ni de transformar la sociedad, sino de derrocar al gobierno de derechas, evitar la llegada del fascismo y colocar en su lugar otra vez al gobierno socialista. Ese era el objetivo. No preveían ningún tipo de aliado y confiaban en sus fuerzas. Planteaban que el momento del estallido sería el momento en que la CEDA accediese al gobierno, es decir, en el momento en que Lerroux nombrara
nombrase un ministro de la CEDA, sería el momento para la insurrección. Bueno, todas estas cosas estaban, evidentemente no había secretos, digamos. La CNT hizo pública una resolución en la que emplazaba UGT, dice, a que manifieste clara y públicamente cuáles son sus aspiraciones revolucionarias. Dice, pero tengas en cuenta que al hablar de revolución no debe hacerse creyendo que se va a un simple cambio de poderes como el del 14 de abril, sino a la supresión total del capitalismo y del Estado. Los socialistas dieron la callada, por supuesto. No confiaban, evidentemente, en la CNT ni en los sindicalistas y pretendían prescindir de la CNT en su movimiento insurreccional. De hecho, la desconfianza era mutua, porque después del bienio socialista, después de Casas Viejas, después de todos los palos que el gobierno socialista dio al anarcosindicalismo, todas las detenciones, asesinatos, cierres locales, clausura de prensa y demás, evidentemente no había confianza entre los movimientos socialistas y los movimientos anarquistas. Únicamente los catalanistas, exaltados de patriotismo, se enrolaron en la aventura del Partido Socialista. Pero para que nos demos cuenta, el 4 de octubre, en vísperas de la huelga general, la policía de la Generalitat detuvo a todos los representantes más significativos del CNT y estaba reprimiendo y clausurando locales de la CNT, porque ante el hecho insurreccional la CNT empezó a abrir locales y fueron inmediatamente cerrados por la fuerza pública. No contaban con CNT para nada, excepto en Asturias. En Asturias se daban las condiciones básicas, ¿no? Había un socialismo que era más radical, más revolucionario que en el resto de España, y la CNT asturiana estaba menos desgastada por los movimientos insurreccionales inmediatamente anteriores. Esto posibilitó el establecimiento de una alianza que especificaba claramente que su objetivo era sustituir el sistema capitalista y estatal por uno socialista basado en la democracia obrera. Este hecho de la Alianza Obrera se dio únicamente en Asturias y yo creo que el origen, digamos, del impulso por esta Alianza Obrera revolucionaria, porque no era una Alianza Obrera, digamos, para conseguir un objetivo cortoplacista o reivindicativo o una mejora de condiciones, sino era una alianza obrera para toda la sociedad. Partió más que nada de iniciativa de determinados elementos de la CNT que estaban presos en la cárcel de Gijón. A principios de 1964 estaban encarcelados en Gijón buena parte de los cuadros sindicales de la CNT asturiana, a raíz de la insurrección abortada de diciembre del 83. Y en una carta proponían, todo lo leo textual, que la CNT sin confusionismo alguno y conservando su personalidad, ¿me oís bien? Forme una alianza obrera revolucionaria con todos aquellos organismos proletarios que tienen como finalidad la abolición del capitalismo por medio de la revolución social. Esta carta que enviaban los presos de la cárcel de Gijón la firmaban Avelino González Mayada, Acacio Bartolomé, Segundo Blanco, Horacio Argüelles, José Dorado, Avelino Martínez, Pelayo Cifuentes y José María Martínez. El día 23 de junio, en un pleno nacional de regionales celebrado en Madrid, la posición de los aliancistas asturianos fue defendida por José María Martínez y Ramón Álvarez Palomo, pero quedó en absoluta minoría en el pleno nacional de regionales. Pero la regional asturiana siguió por su cuenta el riesgo del proceso aliancista. El 9 de marzo en Gijón, el Comité Regional de la CNT determinó la conveniencia de iniciar gestiones acerca del UGT para constituir esta alianza obrera. Y el encuentro tuvo lugar el 13 de marzo. Y el día 18 se dio a conocer el texto de la alianza obrera, que se firmó el día 27. Sin embargo, el día 27 de marzo se firmó la alianza obrera. Sin embargo, no había habido una decisión orgánica por parte del CNT de firmar esa alianza obrera. De hecho,
no fue hasta el pleno regional del 16 de septiembre, donde se firmó la alianza en marzo, y el tema no se debatió dentro de la organización de manera orgánica hasta el 16 de septiembre en pleno regional. Acudieron a la Casa de Pueblo de Gijón 98 delegados que representaban a 54 sindicatos con 21.500 afiliados. Muchos sindicatos estaban en contra de la alianza de UGT y muchos más eran los que estaban totalmente en contra de la alianza con el PSOE. Lógico pensar porque después del bienio anterior, con la represión que había sometido el socialismo al movimiento obrero, evidentemente los elementos más radicales y más así claros, digamos, del anarcosindicalismo estaban en contra de una alianza que era un poco contra la natura. Lo que pasa es que en Asturias, de alguna manera, la circunstancia era diferente, porque también la composición del Partido Socialista era diferente. Y había unos deseos, digamos, por parte de las bases, de unidad por la base, que no podían olvidar tampoco los dirigentes. En realidad, el dilema estaba planteado entonces, era revolución o fascismo. Como decía Valeriano Logón, la realidad del periodo fascista en España ha planteado seriamente el problema de unificar al proletariado revolucionario para una acción de alcance más amplio y radical que el meramente defensivo. Evidentemente la CNT en aquella época tenía 800.000 afiliados, pero ella sola tampoco podía, digamos, lanzarse a la aventura de un proceso revolucionario que fuera a tener realmente éxito. Se necesitaba también, digamos, el concurso del resto de los trabajadores que estaban afiliados a la UGT, ¿no? Y al margen de cómo se decidiese el tema de la Alianza Obrera en Asturias, que, como vemos, un poco de aquella manera, porque ya estaba firmada y todavía no se había decidido en pleno de sindicato siquiera. Había decidido por su cuenta el Comité Regional. Es más, incluso el Pleno Nacional había rechazado la Alianza Obrera y en Asturias serían RQR. Al margen de los modos o formas en que se produjo esta alianza obrera, no podemos, la verdad es que hay que reconocer que esta alianza obrera que hubo en Asturias y no en el resto de España fue la que posibilitó realmente que luego la insurrección del 34 en Asturias alcanzase una intensidad y un éxito que no alcanzó en ninguna otra parte de España, ¿no? En el Pleno había quien se oponía a la alianza sindical, a la alianza obrera. Por ejemplo, Solano Palacios, Solano Palacio era de CNT de la zona de Mieres. Decía, la alianza significa reivindicación de los socialistas ante el pueblo español por la república. Evidentemente, habían caído totalmente en descrédito y una alianza entre CNT y UGT, quien beneficiaba, digamos, en el sentido de reivindicación era UGT, que había hecho un papel, digamos, absolutamente negativo y obrero durante las anteriores, ¿no? Decía Carlos García, también de CNT, no ha lugar a discutir la alianza obrera porque ello significa una vulneración de principios y por tanto su aceptación habría de colocarnos al margen de la CNT. La verdad es que en este pleno estuvo la cosa que si sí, que si no, difícil, y parecía que no iba a salir la alianza obrera adelante. Sin embargo, había argumentos como lo de González Mitrialgo, que parece ser que sí convencieron a la mayoría, ¿no? Que la UGT va a la insurrección y nosotros nos veremos arrastrados a la misma. Sí, evidentemente, porque si la CNT, la UGT lanza una insurrección en Asturias, lo que puede hacer la CNT es quedarse al margen del movimiento insurreccional. Pero entonces se verían arrastrados a la misma sin tener control ninguno sobre los comités responsables. Y entonces se planteaba González Mitrialgo que era necesario aceptar la alianza, precisamente para poder tener algún control del proceso insurreccional. Y para que después del hecho revolucionario el pueblo, por medio de sus asambleas, determine por sí y ante sí la forma de su desenvolvimiento. Y José María Martínez, que también era favorable a la alianza obrera, planteaba que, matizaba que la alianza obrera tenía límites, que era la alianza obrera con UGT, pero que quedaba reducida, o sea, con UGT y con el PSOE, que quedaba reducida al hecho revolucionario, sí, no a lo que pasase después del hecho revolucionario. Y se decía que ¿por qué con el PSOE?
con UGT todavía porque es un sindicato, pero con el PSOE no. Se explicó, alguien explicó en el pleno. A fin de cuentas son organizaciones diferentes pero que apuntan a una misma dirección y que van juntas, así que es absurdo, digamos, sabíamos UGT y no lo sabíamos más. Finalmente, tras los debates, la Alianza Obrera se decidió por 39 votos contra 35 tan solo. Y el 28 se firmaba, pero decía, entre otras cosas, el texto de la Alianza Obrera. Frente a la situación económica política del régimen burgués en España, se impone la acción mancomunada de todos los sectores obreros con el exclusivo objeto de promover y llevar a cabo la revolución social, estableciendo un régimen de igualdad económica, política y social fundado sobre principios socialistas y federalistas. Bueno. El 5 de octubre, pues, los socialistas llaman a la insurrección y el movimiento desencadenado prácticamente al día siguiente, a los pocos días, estaba frustrado en prácticamente todas las regiones del país, excepto Asturias. Por ejemplo, en el País Vasco, en determinados pueblos y zonas mineras, se asaltaron los cuarteles, se tomó los ayuntamientos, se organizaron columnas para bajar a tomar Bilbao y fueron contenidos por el propio Partido Socialista. Dijeron, tranquilo, no volver a vuestras casas, la cosa está controlada, la huelga general va muy bien y solo estábamos esperando instrucciones de Madrid y tal. Es decir, en todas partes lo que hicieron los socialistas fue frenar el impulso revolucionario de las más populares. Por ejemplo, aquí en León también, en Madrid sucedió lo mismo, los pueblos de la Sierra, en todas partes. En todas partes el papel del Partido Socialista fue frenar, limitar la insurrección a un hecho de una huelga general revolucionaria, entre comillas, y no ir más allá. A los 2 días, digamos, el movimiento se había acabado en todas partes, menos en Asturias, donde desde el primer momento no solo se asaltaron los cuarteles, sino que una vez liberadas las zonas periféricas, digamos, las cuencas mineras y demás, se dirigieron las columnas de mineros a la toma de la capital y, bueno, en Asturias fue totalmente distinto. No voy a entrar en la historia de la revolución de Asturias, los detalles militares, de las columnas que entraron por un lado o por otro. Es verdad que la intención de los mineros era extenderlo, después de tomar las cuencas mineras sus ayuntamientos, proclamar el comunismo libertario, etcétera, etcétera, y de organizar un poco la economía del momento, mediante la supresión del dinero, el establecimiento de vales, la autogestión del tema de la sanidad, el tema de la requisa de los transportes y la operación de los transportes, el apoyo a los frentes de lucha, el mantener las minas y las fábricas en funcionamiento. Es decir, por ejemplo, Viva Ferreras seguía fabricando 30.000 cartuchos diarios para combate, las minas se quedaron los vigilantes y encargados al mantenimiento para que no se vinieran abajo, los altos hornos se mantenían, es decir, se trataba de aguantar un poco, de mantener un poco la economía. Y bueno, el proletariado está adquiriendo esto, cada día una idea más clara de la importancia que tenía en la sociedad como elemento productor. En aquella época los trabajadores creían en la idea del progreso y creían además que ellos eran un factor decisivo del progreso. La burguesía, la burocracia, el ejército y demás eran elementos que pertenecían al pasado feudal, que estaba llamado a desaparecer, y ellos sentían que eran los protagonistas de la nueva sociedad más justa y solidaria, de esa sociedad armónica, del comunismo libertario, y creían en su propia capacidad, en su propio destino, que tenían como destino precisamente el transformar esa sociedad y buscar una sociedad más armónica y más justa. No voy a soltar más rollo, ahora creo que me gustaría que me contasen vuestras cosas. Si los que sabéis algo de cómo pasó en León, pues que me lo contéis también, porque tengo poca información y no todo, pues puede ser un poco más interesante.
qué rollo que os he sacado así. Le digo que el hablar de antecedentes es muy complejo, no se puede abordar en una sola charla todos los ambientes, pero bueno, un poco voy a tratar de mostrarlo desde mi punto de vista. Yo, por lo que estoy investigando, por cierto, antes de comentaros lo que os iba a decir, pedirle disculpas al compañero Alberto Rosón. Olvidé mencionar que tiene una obra que tenemos ahí a la venta, por si alguno os pudiera interesar, La huelga de la construcción en Asturias en la época de la transición española, ¿vale? Obra del compañero. Y bueno, pues por lo que pude investigar, parece que bueno, pues una de las primeras zonas en iniciar la insurrección fue la zona de Fabero. Allí decidieron extenderse a la zona de Villaseca de la Ciana y en la zona de Bembibre. Un aspecto curioso, que bueno, pues, un dato que venía, que por lo visto uno de los motivos por los cuales cayó esa columna de Fabero fue una telefonista de Bembibre que se dedicaba a contactar con las fuerzas del orden en Astorga y en León, a darles información sobre los movimientos de la insurrección en la zona y tratar de pasar desapercibido por parte de los mineros insurrectos. En la zona de Sabero, pues trataron de extenderse por la zona de Crémenes y mantener contacto con la zona de Guardo, y luego por una de las zonas, como si dijéramos, que opuso una resistencia también más firme fue Ciñera y Santa Lucía. Santa Lucía, precisamente, me contó mi abuela, porque mi abuelo después, que los mineros intentaron dinamitar los puentes para que la columna que había de militares que venía desde León, que se organizó desde León, no pudiera pasar el puerto. Eso. Pero que no, al final no lo consiguieron y tuvieron que enlazar. O sea, no pudo ir y esconderse en el monte porque llegaban a la columna de fue Bots, me parece que era así. Sí, además los mineros de la zona, digamos, del Caudal, de Mieres, de toda esta zona, tampoco pudieron enlazar con la zona minera de León porque precisamente tuvieron que parar el avance de las columnas militares en Campomanes y en Vega del Cio, que estuvieron parados hasta el final. Porque en Asturias la insurrección duró 18 días, aunque el día 11 ya el comité que controlaba, digamos, la insurrección dijo que había que retirarse y tal, pero la gente espontáneamente siguió todavía durante 7 días combatiendo, entregando su vida y luchando durante 18 días. Pero fue imposible, digo, enlazar con la zona minera de León porque estaban precisamente luchando en Campomanes y Vega del Cio por impedir que las tropas, digamos, llegasen a la zona de Oviedo. Claro, hay que darse cuenta de la importancia que hubiera tenido que en León la insurrección hubiera tenido éxito, porque eso hubiera dado el punto que necesitaba Asturias para poder también completar su insurrección. Si aquí se hubiera logrado controlar la ciudad, se hubiera logrado bloquear o paralizar la entrada militar y de la Guardia Civil, etc. En Asturias hubieran también probablemente conseguido el objetivo. Pasaba lo mismo que si en Bilbao el Partido Socialista no hubiera frenado a los trabajadores, pues también hubieran podido impedir que entraran por las columnas militares. Pero realmente los socialistas no tenían miedo a la revolución. Lo que querían era un golpe de Estado, querían
vamos a ser presidente luego el presidente, es decir, quítate tú y ponernos nosotros. Y confiaban prácticamente en que con una huelga fuerte y 4 tiros por aquí y por allá, pues que lo iban a conseguir. Evidentemente se vio que no. Si la UGT, el socialismo, hubiera contado con el sindicalismo a nivel nacional para conseguir una verdadera unidad obrera de base, un UHP a nivel de todo el país, evidentemente se hubiera conseguido. Pero sin ningún lugar a duda. Pero luego también yo creo que mencionar un poco, bueno, pues, lo que esbozaste desde el principio acerca de que durante el gobierno socialista, el primer bienio republicano, la CNT ya tenía un marcaje bastante importante. Obviamente había un descontento dentro del anarcosindicalismo con la política que se estaba desarrollando por parte del Partido Socialista, siendo un sindicato cuya afiliación no era tan grande como podría ser la del Partido Socialista y sin embargo estaba mucho más marcada que el sindicalismo UGT. Hay que pensar en cómo cambió también la situación cuando entra este gobierno de derechas, cómo ese marcaje se convirtió en 10 veces más, cómo desde las bases más anarcosindicalistas si ya estaban, como si dijéramos, pues en una situación en las cuales se les a ver si me sale la palabra, se les aislaba. Ahora mismo ya no es que se les aislaba, es que se iniciaba la represión. Se les quería mantener lo más quietos posibles, lo más marcados posibles. Esto entiendo que supuso también un gran aliciente para que se radicalizara más la intención de reivindicar el comunismo libertario justo después de las elecciones. No, la disolución del cuarto aparte tuvo también sus consecuencias, ¿no? Quisiera señalarlas, que es que la dura represión